Muy buenas tardes, mi nombre es Eric Lucín. Vamos a hablar sobre un resumen y análisis argumentativo del libro Las venas abiertas de América Latina por el autor Eduardo Galeano, publicado en 1971. Un libro donde nos habla de la realidad y todo lo que aconteció América Latina, pues, y su conquista. Como primer capítulo tenemos la fiebre del oro y plata. Como todos saben, comienza con una de las travesías de Cristóbal Colón hacia las islas de las Indias. Pues un viaje fue auspiciado por los reyes católicos españoles Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, en busca de riquezas y nuevos terrenos. Pues en 1492 no solo fue el año del descubrimiento de América, sino también fue el reducto de la religión musulmana, la recuperación de Granada y pues la reina Isabela forma parte o madrina de la Santa Inquisición. Pues en 1492 Cristóbal Colón llega a una de las tierras pensando que había llegado a una de las islas de Japón. Pues fue una expedición asimismo en busca de riquezas. Marco Polo tenía una libreta donde contaba que en las Indias habían más de 13.000 islas con oro y perlas y productos como la pimienta, el clavo de olor y la canela. Pero Cristóbal Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo continente. América Latina fue conocido como el vasto imperio del diablo, por la redención imposible o dudosa, por la fanática herejía de los nativos contra la fiebre que se desataba y el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo. Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados de Hernán Cortés, en la conquista de México, escribió que servía a Dios, a su majestad y por haber riquezas. Muchos años después, América fue conquistada. Conquistadores hicieron el mito del Dorado, donde el monarca era el que más oro tenía. En esa instancia, los indígenas comenzaron a morir o a ser asesinados en las lavaderas de los oros. Y los que no eran utilizados como esclavos, pues les asesinaban a sus hijos o se terminaban suicidando. Cuando llegaron a México, los españoles les entregaron un espejo donde se veía reflejado el sol. Y estos indígenas se quedaron sorprendidos, mientras que los españoles llegaron con sus tropas a colonizarlos. Gran parte de las tribus indígenas dieron guerra a esta batalla, pero fueron debilitados por un gran armamento como tenían los españoles y fue que se apoyaron con las enfermedades. Entonces, aparte de los que los aztecas o los indígenas estaban debilitados, los españoles habían traído enfermedades como la viruela, la influencia, la gripe, en donde estaban debilitados terminaron muriendo por aquellos aspectos. Entonces, España comenzó a hacerse rica económicamente de una forma muy brutal, a través de una masacre de indígenas y de las partes conquistadas de los pueblos en América. Comenzó a nacer el renacentismo. Fue un suceso donde ellos comenzaron una guerra de la nobleza. En esta guerra, gran parte de la economía de España comenzó a ser mal manejada en varios aspectos y comenzó a disminuir y convertirse en una de las más pobres, y donde comenzaron a cerrar los viajes o las travesías hacia América en busca de nuevas riquezas. Habían hecho un mal manejo de los productos o de las riquezas y comenzaron a vender esclavos indígenas, comenzaron a la trata de la esclavitud o a presionar a los indígenas para que trabajaran en sus minas y puedan obtener más beneficios o riquezas. De allí es donde nace la raza criolla, pues varios de los españoles, como tenían a las esclavas indígenas, comenzaron a abusar de ellas y dar inicio a la raza de los criollos. América había sido donada a la reina Isabel. En 1508, una nueva bula concedía a la corona española a perpetuidad la recaudación de los diezmos recaudados en América.
El codiciado Patronato Universal de la Iglesia del Nuevo Mundo incluía el derecho de presentación real de todos los beneficios eclesiásticos. En 1513 el Océano Pacífico resplandecía ante los ojos de Vasco Núñez de Balboa, y en los años de 1522 a 1523 retornaban a España algunos barcos de las expediciones tanto de Hernando de Magallanes, que duró 3 años en dar la vuelta al mundo y verificar que la Tierra era redonda. Y regresaban también los barcos que habían ido a México, los 10 barcos de Hernán Cortés. En 1533 Francisco Pizarro había ya conquistado el Cusco y había conquistado pues todos los corazones del imperio y de los indígenas e incas. Una frase que decía: España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. En 1545 y 1588 descubrieron las fértiles minas de la ciudad de Potosí, actualmente la Bolivia, pues extrajeron miles de libras de oro como de plata, esclavizando a los indios y indígenas de la ciudad y obligándolos a trabajar de manera forzada en las minas. Habían llegado al puerto de Sevilla, en el país de España, 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. Después de largos años empezó un diálogo para dejar la esclavitud de los indígenas. No conforme con eso, empezó un asesinato de 3 millones de indígenas y los huérfanos, los hijos que quedaban, que tenían que ir trabajados obligados a las minas. El gobierno hizo la ley de las idas, donde se trataba de la igualdad de los indígenas y los españoles. No conforme con esto, algunos comentaban y decían que los indígenas eran perezosos y desagradables, pero otros pues decían que deberían tener la igualdad por los años de maltrato y crueldad que habían tenido hace mucho tiempo. Y se decía que comenzaban a decir que los indígenas también tenían alma. Pues después de esto, los indígenas y los españoles se repartieron las tierras. Pues fue un día muy importante para América, porque en ese día los cultivos de los españoles se habían podrido y todo, y en cambio los indígenas habían dicho que eso era parte de lo que los dioses ya tenían escrito. Por eso se decía que los mayas eran excelentes astrónomos y los aztecas habían construido islas flotantes. Como conclusión del primer capítulo, pues se notó que los españoles tuvieron una falta de recursos y de alimentos, y donde los gobernantes solo se preocupaban por sus propios intereses, donde solo les importaba las riquezas y el poder, y donde trataban al pueblo indígena pues como esclavos, y hubo masacres en donde saquearon todo tipo de recursos y donde gran parte de los indígenas perdieron su integridad porque pusieron costumbres nuevas donde ellos prácticamente manejaron el sistema, y donde los únicos perjudicados fueron los indígenas, a pesar de todos sus recursos, a pesar de tener una tierra muy fértil, que se perdieron en ese tiempo.